¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, el único programa en el que cada semana nos reunimos para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, para ponerlos a trabajar, para descubrir el maravilloso poder del interés compuesto y que esté siempre de nuestro lado. Eso es lo que intentamos con mesas como la que hoy tenemos aquí en la sintonía de radio, en este estudio, con los mejores para esto de aprender poquito a poco a ir haciendo crecer nuestro patrimonio. Tengo a mi derecha ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento. Una semana más aquí, además ya con el tiempo, el calorcito, ya parece que la primavera va olvidándose un poquito del frío, del fresquito, y ya empieza ya el calor, cosa que a mí, a diferencia de otros compañeros de esta emisora, pues nos encanta, que ya venga el calorcito y podamos disfrutar en el estudio del aire acondicionado, cosa que a ti no te gusta nada. Porque a mí me gusta el buen tiempo, a mí me gusta el verano, a mí el invierno no me gusta, pero lo que no tiene sentido es que porque no me gusta el invierno me hagáis pasar frío cuando es verano. Frío, se está fresquito, con el aire, estupendo. ¿Verdad que tú sí eres más de los míos? A ti el aire acondicionado no te molesta tanto. Luis Alberto Iglesias Luigi, desde Value School. Pues encantado, yo soy de lo que toque, ¿eh? Yo soy de la estación que toque, y en verano pues tiene que hacer calor. No me importa el aire acondicionado, se disfruta, pero estoy encantado igualmente, como siempre, estar aquí. Yo soy muy amigo de la climatización y de, en este caso, poder estar fresquito también en verano cuando hace calor. Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Viva el calentamiento global. Viva las calenturas, que le entran algunos. Por cierto, se muere más la gente de frío que de calor, eso hay que decirlo, ¿vale? Hombre, de hecho, en las épocas, como dice un pensador y un científico chileno, de entibiamiento, como la que dice que estamos atravesando ahora, es cuando más ha avanzado la civilización, no en las épocas de frío. Manuel Llamas, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, una semana más. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tema importante el que tenemos hoy, invitado de los que nos gusta recibir, porque es un amigo de esta casa. Tendríamos que darle ya la entrada VIP aquí al estudio de Tu Dinero Nunca Duerme. Nos acompaña desde Cobas Asset Management, su director de Relaciones Institucionales, de Relación con Inversores, que yo también me estaba yendo a uno de tus compañeros que ha estado también aquí hace muy poco. Carlos González Ramos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros, como siempre. Nosotros encantados. Cada vez que vienes, además, siempre es fantástico, porque además nos traes temas muy interesantes y que luego tienen mucho éxito. Los oyentes les encanta. Procuramos que así sea. Y bueno, si me permites, me gustaría felicitar a Manuel por el programa, que no te he visto desde que has empezado con La Trinchera. Muchas gracias. Y aprovechando Carlos, que estamos aquí, felicitarte por ese programa. Pasamos de la trinchera política a esta trinchera financiera. Desde luego que sí. Bueno, esta mañana hemos estado juntos en la trinchera política. Todos los domingos. Y ahora por la tarde aquí en la trinchera de las finanzas. Así que, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir enseguida a la entrevista, pero antes siempre tenemos un ratito de consejos. Y el primer consejo yo siempre se lo doy a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿qué nos traes desde muchas gracias. Tenemos algo que comunicar y estamos muy contentos. El día 22 de junio, que cae en sábado, hacemos la segunda cena de verano de Value School. La primera fue en el 19, en el 20 sabemos todo lo que ocurrió. Y como qué bien nos lo pasamos en el 19, yo me acuerdo perfectamente. Pues el día 22 de junio, cena de verano de Value School, ya han confirmado la asistencia de muchas personas. Está todo en la web, está en la zona de formación. También además va a coincidir con el Summer Summit, que este año vamos a hacer en colaboración con la UFM Madrid, la Francisco Marroquín. Y vamos con más consejos. Cuando confías tus ahorros en manos de profesionales, todo es más fácil. En Santa Lucía AM, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, te ayudan a cumplir tus metas invirtiendo en compañías líderes. Entra en santaluciaam.es o acércate a cualquiera de sus oficinas y empieza a sacar partido a tu dinero. Santa Lucía AM, sabes ahorrar, sabemos invertir. Ya va quedando menos, en un par de semanas, semana y media creo que es, se van a terminar de cerrar las plazas para esta cuarta edición del curso Cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, que tenemos con los amigos de Locos de Wall Street. Un curso que cada año mejora, tiene un upgrade importante cada año. Este año en la tercera edición con una semana práctica muy potente. Una cuarta edición en la que vamos a tener más contenido inmobiliario, en el que va a haber más contenido en materias primas, en el que va a haber esa semana práctica mejorada y en el que tenemos además un conferenciante inaugural de primerísimo nivel. Eso es, un par de semanas, un poco menos, para comprar ese curso
que comienza en la tercera semana de junio. Ya estamos ahí encarando la recta final de la campaña, y todo lo que hayan escuchado nuestros oyentes sobre las 3 primeras ediciones y les haya gustado, todos sus profesores, Rayo, Álvaro Guzmán, Iván Martín, Juan Huerta de Soto de Cobas, Javier Milei, todos esos profesores se mantienen, en el sentido de que todas las lecciones, las masterclasses que han dado, las conferencias están ahí, todas las lecciones que hemos ido dando a lo largo de estas 3 primeras ediciones siguen ahí, y además todas las novedades de esta 4ª edición. En esos productos pues reforzamos inmobiliaria, Bitcoin, ese tipo de productos, y conferencia inaugural el día 19 de junio del profesor Bastos sobre preferencia temporal y ahorro. Wow. Espectacular la conferencia inaugural que vamos a tener, estoy convencido, del profesor Bastos, y un curso pues que cada año es un poquito mejor. Así que efectivamente yo creo que es una oportunidad muy buena. Este verano, mucha gente que dice, es que a veces no tengo tiempo para mirar todo lo que me decís, yo creo que es muy interesante, es muy importante, pero no tengo tiempo. Pues qué mejor que decir, oye, este verano, que a lo mejor es cuando tenemos un poquito más de margen, es decir, me voy a apuntar y voy a poner en orden mis finanzas. Voy a empezar a hacer que mi dinero trabaje a partir del día 1 de septiembre. Para aprender a invertir, para hacerlo con garantías, con conocimiento de causa, y además empezando desde cero. Es decir, esto gente que ya sabe un poquito le viene muy bien porque va a reforzar sus conocimientos, pero aquel que ni siquiera sepa por dónde empezar también puede hacerlo, porque desde cero, desde cómo ordenar nuestras finanzas personales para empezar a construir un patrimonio, desde cero conocimientos también lo va a coger, y además de manera sencilla. Estoy convencido de que en solo esas semanas de verano que vamos a tener ya iba a poder empezar en septiembre a organizar sus finanzas y plantearse cómo construir ese patrimonio a medio plazo, que es lo más importante, y como mucha gente siempre dice, es que no sé cómo empezar, no sé cómo empezar. Pues fíjate, solo en estas semanas de verano ya ibas a poder dar ese paso, que es fundamental, y luego te iban a quedar todavía muchas más semanas de curso para ir complementando con todos esos demás tipos de productos. Y encima, y con esto terminamos, si es usted socio de la cuadrilla de Tu Dinero, amigo de esta comunidad de inversores, que es fácil entrar en la cuadrilladetudinero.com, se hacen ustedes miembros de la comunidad y ya optan al mayor descuento que se pueda acceder de este programa, que no es especialmente caro, pero bueno, tiene su precio. Bueno, pues si entran como miembros de la cuadrilla y ponen el cupón que van a tener disponible como miembro de la cuadrilla, van a gozar del mayor descuento posible para poder cursar este programa formativo, que además es sencillo. No tienen ustedes más que ir viendo vídeos cortitos de 15 minutos y luego participar en las clases presenciales, y si necesitan refuerzo, bueno, pues tienen ustedes los PDF de cada uno de los programas, de una manera muy sencilla, una metodología muy clara, que avalan ya más de 1000 alumnos que van en las 3 primeras ediciones. Y dicho todo esto, Manuel, Domingo, Luigi, Carlos, nos vamos ya a la entrevista. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues entramos en tiempo de entrevista con Carlos González Ramos, director de Relación con Inversores en Cobas Asset Management. Carlos, tenemos muchos temas encima de la mesa, temas que nos proponéis hoy desde Cobas, para seguir aprendiendo en esto de la cultura financiera y también entender las cosas que van pasando, más en este tiempo en el que parece que todas las miradas de todos los analistas solamente están pendientes de Christine Lagarde y de lo que suceda en la Reserva Federal Norteamericana, allende los mares. Pero antes he dado la palabra a Luis Alberto Iglesias para que nos hable de algún consejo dentro de Value School. Nosotros hemos dado otro consejo, pero es que además vosotros tenéis una cita que es mañana. Sí, la conferencia anual de inversores. Bravo. Que todos los años celebramos. Ya vamos a por la 8ª edición. Pasan los años, la verdad, que bastante rápido. Y efectivamente se celebra mañana a las 6 de la tarde en el auditorio de Mutua Madrileña, en Madrid, en el Paseo Eduardo Dato 20.
y empezaremos un poco antes. A las 6 será lo que es la conferencia anual con el equipo de inversión y a las 5:30 vamos a hacer también vamos a ser teloneros, Paz Gómez Ferrer y yo, hablando de Brainvestor, que la hemos presentado aquí la aplicación más de una vez, relacionada con todo el tema de la psicología financiera, de los sesgos, un poco la forma de intentar tomar mejores decisiones de inversión. Pues vamos a intentar durante 20 minutos dar un poquito de luz sobre esta forma de tener en cuenta cómo nuestras emociones nos afectan a la hora de invertir, y luego ya empezará lo que es la conferencia propiamente dicha, con un formato similar al de años anteriores. Ya veremos si os puedo adelantar algo o no. Ahora, ¡Hombre! En función de cómo vayan las preguntas. No, a ver, sí, vamos a tratar un poco pues lo que hacemos habitualmente, ¿no? Un repaso de cómo han ido las carteras desde el año pasado a este, que bueno, la verdad es que los resultados están siendo bastante buenos. Estamos ya este año en torno camino del 20%. El año pasado cerramos 11-12% en las carteras también. La cartera ibérica por encima casi un 20%. De tal manera que bueno, son buenas noticias para los inversores de Cobas, pero no nos vamos a centrar solo en ese repaso de las carteras, que es algo más habitual, sino que este año además, y esto es primicia para vosotros, vamos a hablar más en profundidad del proceso inversor del equipo. Vamos a detallar partes que hasta la fecha no se han contado en ninguna conferencia y probablemente ninguna intervención de los miembros del equipo. Es verdad que algunas veces en las entrevistas que se han hecho a los miembros del equipo de inversión hay cosas que han podido salir y se han comentado, pero bueno, no explicado de la manera que lo vamos a hacer mañana, ¿no? Pero las claves del santo grial de la inversión, o sea, el gran secreto de Cobas, ¿va a quedar al descubierto o alguna pista solamente? Son pistas, ¿no? Al final, la parte importante de, digamos, el know-how y todo el trabajo que hay detrás, evidentemente hay que cuidarlo. Sí, la no, propiedad sí, intelectual, que se suele decir, ¿no? Debe también tener su guarda, no por nosotros, también por los propios partícipes, para que de alguna manera, pues oye, no sea tan fácil tampoco copiar las inversiones que hacemos. El problema aquí, Domingo, es que ese santo grial, ese gran secreto, es un secreto bastante aburrido, que es que tienen un nivel de trabajo enorme, una capacidad de análisis enorme, y que están ahí todo el día metidos estudiándose las compañías, vamos. En general Trabajo y trabajo. Sí, en general los value... Trabajo, ahorro y capitalismo. Sí, en general los buenos inversores value, es verdad que siempre dicen esto, no queremos desvelar nuestros secretos, pero yo muchas veces pienso si los podéis decir, porque como es ese, digamos, los que hasta ahora no se han acercado, la gran mayoría van a decir, esto es demasiado cansado, esto es demasiado pesado, esto es demasiado aburrido, no queremos profundizar tanto. Preferimos seguir con la idea esta de decir, vemos un par de gráficos y tiramos una tendencia hacia dónde va a ir el valor, que es más fácil, pero bueno. Hay un punto muy importante, Domingo, también, que yo creo que se olvida muchas veces y va relacionado con lo que comentaba antes de las emociones. Muchas veces se olvida de los gestores también sufren emociones a la hora de tomar decisiones y es clave también saber gestionarlas. No ponerse nervioso cuando las cosas van mal, no ponerse nervioso y vender acciones en momentos que a lo mejor todo el mercado piensa que es una mala inversión, y eso sinceramente hay que ser muy fuerte, ser frío para aguantarlo y luego tener la posibilidad de hacerlo, porque hay gestoras independientes donde sí se puede hacer eso, pero en otras entidades no te lo permiten, ¿no? Entonces ahí es clave también, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que el estudio, la dedicación, las horas que le echas, no las horas puntualmente en una compañía, sino las horas que llevas arrastradas de todos los años de experiencia que llevas analizando negocios, ¿no? También influye muchísimo cómo afrontas ese momento y cómo dominas tus emociones a la hora de tomar decisiones. Correcto. Luigi. Pues yo quiero animar a los oyentes que no hayan asistido nunca a una conferencia, a una junta, digamos, con partícipes. El caso de Cobas puede ser una estupenda oportunidad para ir a lo mejor a la primera, porque creo que cuando uno elige un fondo de gestión activa, como es el caso de los fondos de Cobas, para invertir, conocer al gestor, captar esa primera impresión de que te transmite él en el escenario, contando cómo trabaja, pudiendo además, en el caso de Cobas, ver a todo el equipo de inversión que trabaja con Francisco García Paramés, contar su trabajo, oír una especie como de distintas voces acerca de lo mismo, te dan una muy buena idea de quién
es el equipo humano que está gestionando el dinero que tanto esfuerzo te cuesta ahorrar. Yo no sé si os pasa a vosotros, vais a fiestas o a meriendas, ahora en verano se prodiga mucho esto, te dice la gente que invierte, no saben en qué invierten, o sea, no saben en qué activo están y tampoco tienen mucha información sobre quién es el que gestiona esos dineros. Entonces, para que no se nos asuste la gente, no se asuste mucho, Carlos, querría que comentases, por ejemplo, qué duración promedia va a tener el acto, hablamos de muchas horas o es una cosa llevadera, y si yo creo que además, aparte de lo que he comentado, es que está muy bien porque conoces a otros inversores. O sea, el que está a tu lado va en el mismo barco, probablemente lleva más años de experiencia que tú y también le puedes, incluso si no tienes la suerte de que tu pregunta se hace al panel de expertos, de que te la pueda responder el tipo que está al lado. ¿Cuánto va a durar el acto y qué puede esperar una persona que vaya por primera vez a la reunión con partícipes? Vale, antes de entrar al detalle con eso, sí que aclarar, por un lado, las últimas plazas para asistir, de hecho el presencial está prácticamente agotado. Tenemos ya cerca de 500 asistentes, que es, de hecho, en los últimos años habíamos tenido asistencias menores, con lo cual demuestra que hay un interés en esta conferencia. Pero se puede seguir online, es decir, cualquier persona de forma gratuita va a poder seguir en online a través de YouTube la conferencia. Dicho lo cual, ahora también en nuestras redes sociales publicaremos un tweet y en LinkedIn, etcétera, para aquellos que quieran registrarse lo puedan hacer, y por supuesto a través de nuestra página web, nada más acceder a la página de inicio, también se van a poder registrar tanto para el evento presencial como el evento online. En cuanto a la duración de la conferencia, nuestra intención este año es que, por un lado, como comentaba antes, a las 5:30 empezaremos con el evento relacionado con Brainvestor, que más o menos durará unos 20 minutos. Tendremos un descanso de 10 minutos aproximadamente, y a las 6 en punto empezará la conferencia, que tendrá aproximadamente una hora y 10 de exposición por parte del equipo, pues de las distintas temáticas. Como comentaba, pues un repaso de las carteras, rentabilidades, principales novedades de la gestora, el tema del proceso inversor, algún caso de inversión, en definitiva, pues lo que es el core de la inversión y de los fondos y productos de Cobas. Y luego ya habrá un turno de preguntas que, en función del número de preguntas que recibamos, puede alargarse entre 45 minutos, una hora. Con lo cual, en teoría, a las 8 debería estar todo terminado. En total, 2 horas y media, lo que es la conferencia en sí de inversores, 2 horas aproximadamente, y ese es el objetivo que nos hemos marcado para este año en cuanto a duración. Y Carlos, ¿quedará vídeo? Estará en YouTube, supongo, en el canal de Cobas, por si acaso alguno no puede siquiera asistir a la emisión. Totalmente, desde que termine la conferencia luego se podrá ver en diferido en cualquier momento y pues disponible para todo el mundo, en abierto. ¿Por qué esa introducción a esa aplicación tan buena que tenéis en Cobas de Brain Investor? ¿Por qué? Porque eso es una novedad con respecto, corrígeme si me equivoco, con respecto a otras conferencias pasadas, donde ya se iba directamente a los gestores hablando de compañías, evolución de las carteras, etcétera. En esta ocasión habéis optado por comenzar la conferencia con el tema de la psicología al inversor. ¿Por qué esta novedad? Cada vez es más importante y se está viendo no solo para nuestros inversores, sino que se está viendo en el sector, ¿no? Yo creo que si echamos la vista atrás en los últimos 3-4 años, todas las entidades, incluso las grandes entidades financieras, le están dando importancia a la psicología financiera, le están dando importancia a la educación financiera, al final está todo relacionado, y nuestra intención con ese sentido es que nuestros inversores, aquellos que todavía no conocen la aplicación, que los hay, a pesar de que ya lleva unos años rodando y hemos de alguna forma mostrado a nuestros inversores que esta aplicación está disponible de forma gratuita, pues puedan ser más conocedores de ella. Y luego también nuestro objetivo es dar, vamos a, digamos, comentar resultados que tenemos ya del uso de la aplicación. En la aplicación tenemos diferentes test que los inversores o ahorradores van contestando, y de ahí tenemos un equipo de estadísticos y de estudiosos relacionados con el mundo no solo de la psicología financiera, sino pues de la estadística, la matemática, que han trabajado y han sacado unas conclusiones respecto al comportamiento que tienen pues los ahorradores, ¿no? los distintos individuos a la hora de enfrentarse al mercado. Es una forma, creemos nosotros, de aportar al inversor una visión no solo, digamos, financiera o numérica
del mundo de la inversión, sino que está la parte emocional que nosotros en Cobas consideramos que es muy importante. Y por eso queremos darle esa importancia en esta conferencia anual. Y como digo, además, Brainvestor es una pata más dentro de todo el proyecto que tiene ya el Grupo Santa Comba, no solo Cobas, en el tema de divulgación y educación financiera. Está aquí Luigi con Value School, que por supuesto es el proyecto fundamental y la nave nodriza de la parte de educación financiera, pero desde Cobas también hacemos todo el impulso que podemos dentro de lo que es nuestro nicho, ¿no? Nuestra parte más de fondos, etcétera. También apoyamos y tenemos una generación de contenidos bastante potente para lo que son las gestoras independientes, que va con ese sentido, con acompañar ese camino de la educación. También por eso cuando Cobas arranca el mínimo de inversión se fija en 100 euros para que cualquier inversor, ahorrador pueda acercarse y empezar a aprender. Comentabas que se acerquen las personas y con menos experiencia y que se puedan sentar al lado de otras y que comenten. Eso pasa todos los años. Vamos, yo conozco gente ya de muchos años que han hasta labrado amistades en conferencias y que quedan luego... La gente queda para ir junta sí. O quedan en otros momentos a hacer tertulias, tomándose una cerveza, un café, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, al final es una forma de que cale, ¿no? De que cale la cultura financiera, que como ya hemos hablado muchas veces en este programa y vosotros lo comentáis en otros programas también, pues es fundamental para que vaya mejor en este país pues toda la parte del ahorro y lo que tiene que ver con el sistema financiero, ¿no? Con todo lo que está relacionado con la economía. Hombre, yo que he tenido la suerte de estar en alguna que otra conferencia, para aquellos oyentes que sean partícipes, que quieran ir y que disfruten aquí como hacemos nosotros muchos domingos escuchando tesis de inversión, la verdad que escuchar al propio Paco García Paramés discutiendo las distintas tesis a preguntas de los inversores con su equipo de inversión allí en directo, ¿no? Y con las gráficas, la verdad que es una delicia, ¿no? Es una manera además muy, muy bonita de acercarte a las ideas de inversión que tiene Cobas y a la explicación del por qué funcionan las cosas como funcionan. Y he de decir que las que yo asistí, a las que me refiero y que disfruté mucho, no eran las más cómodas de las conferencias con inversores, pues fue aquellos momentos en los que los titulares de prensa precisamente no acompañaban demasiado y castigaban casi diariamente a las estrategias value cuando se pensaba que el value había muerto. Fíjate lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Y cómo está ahora mismo el value y los resultados que estáis teniendo y cómo el tiempo os ha dado la razón. Pero yo quiero que entremos un poquito en harina, Carlos. Estoy seguro que serán asuntos que van a salir sin duda alguno mañana en la conferencia de inversores, pero ya que te tenemos aquí, vamos a tratar de que nos vayas dando un aperitivo. Por ejemplo, todo el mundo baila el son que marcan los bancos centrales. Estamos con la espada de Damocles de los tipos de interés encima. Arrancábamos el año y iba a haber 7 bajadas de tipos de interés en el año. De las 7 hemos pasado a 1 y ya veremos ahora en junio cómo manejáis vosotros las expectativas sobre los tipos, la inflación. ¿Cómo analizáis la macro de lo que queda de año desde Cobas? Si tiramos de hemeroteca en este mismo programa o en alguna otra intervención que ha podido tener pues miembros de Cobas, nosotros ya decíamos hace bastante tiempo que no veíamos tan claras esas bajadas de tipos de interés y mira por dónde se está cumpliendo. Y eso que nosotros, al final, el tema de análisis macro no es nuestro fuerte, no es lo que nosotros valoramos realmente como importante a la hora de invertir. Lo que nos fijamos más es en los negocios. Pero era evidente que después de toda esa inyección monetaria que se ha hecho en los últimos 20-25 años, no se podía todo arreglar en un año de subida de tipos y vuelta a bajada, ¿no? Y se está viendo, ya veremos, como bien dices, si esa bajada de tipos se produce finalmente o no. Cada vez hay más voces que dicen que no, o si se produce va a ser muy pequeña, o si se produce solo va a ser en Europa. Veremos, nadie tiene la bola de cristal. Al final luego hay decisiones por detrás que no son solo económicas, también políticas. Entonces habrá que ver, por ejemplo, en el entorno de la Unión Europea, qué interesa más, si vemos que empieza a haber más recesión o desaceleración a la parte de crecimiento, o si realmente la inflación todavía no se consigue combatir, pues haya que dejar los tipos altos. Estamos viendo los últimos datos de estos meses, pues como la inflación subyacente no termina de bajar. En Alemania ha vuelto a haber repuntes del porcentaje de inflación.
no es tan claro, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso los bancos centrales están tardando tanto en tomar esa decisión. En Estados Unidos, 3/4 de lo mismo, además con elecciones a la vuelta de la esquina, con lo cual es difícil que los políticos tomen decisiones de política fiscal, que sería el acompañamiento que podría ayudar a una bajada de tipos, con lo cual yo creo que estamos un poco atados de pies y manos todos para que veamos una bajada de tipos real. Que además habría que plantearse, que esto es algo que yo no sé por qué parece que la bajada de tipos es bueno para todo el mundo, si es realmente necesaria. Y bueno, aquí hay unos expertos mucho mayores que yo en economía en ese sentido, que a lo mejor nos pueden decir algo. En eso yo creo que aquí en esta casa, Manolo, Domingo, somos también muy raros en eso. O sea, somos contrarias. Somos muy contrarias. Sí. Oímos que van a bajar los tipos de interés, vemos cómo está el agregado monetario y decimos, madre mía, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿No? Y, o sea, ahí está todo el mercado rogando de rodillas que bajen ya de una vez los tipos de interés. Es así, y sin embargo, fíjate que a pesar de ello, a pesar de que las expectativas de tipos no terminan o sea, no van a bajar, o estamos en esa situación que no han bajado lo que se esperaba con esas 7 bajadas que se hablaba, al final los mercados sí están subiendo. Es decir, que tampoco la bolsa, la renta variable está sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las alternativas a los activos que ahora mismo, donde tú puedes obtener rentabilidad y proteger tu dinero de la inflación, tampoco son tan claras. La renta fija, efectivamente, el 4 o 5%, pero con una inflación igual, tampoco tienes muy claro dónde ir. Y ya si te vas a los depósitos, que te dan menos que la propia inflación en muchos casos, sobre todo en España, pues no estás haciendo bien tus deberes, ¿no? Porque al final pierdes dinero cada año que pasa. O sea que en ese sentido veremos hacia dónde va, pero nosotros seguimos pensando que hasta que no se normalice el problema de la masa monetaria, la inflación de alguna manera se reduzca de verdad, cosa que a corto plazo no lo parece, lo vemos todos en nuestros bolsillos diariamente, va a ser difícil que los tipos bajen. A partir de ahí, defenderse, y eso es con buenos negocios, que tengan capacidad, que primero que no tengan deuda, y que por otro lado, por el lado de la inflación, tengan poder de fijación de precios. Domingo. Y en ese sentido, decías, defenderse, yo creo que ahora mismo entre los inversores hay una cierta percepción de que más que defenderse hay que ir al ataque porque está subiendo todo. Entonces, enganchando estas dos respuestas, la que comentabas antes sobre la conferencia, la herramienta, la psicología del inversor y esta sensación de cierto optimismo en los mercados, ¿está cambiando cómo nos acercamos a la bolsa? ¿Podemos estar tomando ahora decisiones de las que luego nos vamos a arrepentir? ¿Puede haber un cierto optimismo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Y cuál es la perspectiva desde la que se acercan los inversores? Porque es verdad, decía Luis Fer, hace unos años las conferencias a lo mejor eran más complicadas, los resultados no acompañaban a las estrategias value, los últimos 2-3 años los resultados acompañan, pero vosotros muchas veces parece que preferís los malos momentos porque decís es cuando estamos sembrando y los buenos momentos nos dan miedo porque a lo mejor se están formando, no sé si decir burbujas o subidas o situaciones que no son sostenibles en todos los mercados, en todos los sectores. Hay que diferenciar un par de temas, yo creo. Por un lado, el inversor, ¿no? El ahorrador. Por lo menos en lo que es el inversor que se acerca a Cobas, en general es un inversor cauto. Es decir, tú en una cultura financiera pues normalmente más desarrollada, de tal manera que es más fácil explicarles, oye, esto va por aquí, tienes que tener en cuenta que esto es a largo plazo, puedes tener momentos de volatilidad, de caídas y de pérdidas puntuales de tu inversión, de tal manera que el inversor que viene ya tiene claro hacia dónde pueden ir, digamos, sus inversiones y no está tan preocupado de que a corto plazo pueda haber una caída del mercado, no creo que podemos hablar de un crash si queréis, pero bueno, cosas que a veces suceden, que de repente tienes un 15 o un 20% de caída y entonces en ese sentido sí que vemos que están tranquilos y lo pueden asumir. Si ampliamos esta visión al resto del mercado, yo creo que ahí sí que tenemos que ser diferentes, tenemos que verlo de otra manera, ¿no? Consideramos que hay inversores que se acercan a la bolsa en un momento dado, sobre todo en los últimos años, a través de los fondos pasivos, a través de las inversiones en tecnología, de las compañías de crecimiento americanas, que se ha hablado tanto de ellas, que ganaban dinero prácticamente fácil y todo el mundo ha dicho, pues yo invierto ahí porque está ganando dinero todo el mundo. Ahí es donde sí vemos que hay que tener cuidado con una posible burbuja, ¿no? Ya no solo por todo el capital que ha entrado, sino por las valoraciones que tienen esas compañías. No olvidemos también que en un momento dado de estampida, en el sentido de que el mercado pueda haber salidas de dinero importantes, de donde primero va a salir el dinero es de ahí, porque es donde más hay.
Es decir, sobre todo SP 500, las 7 magníficas que tanto hemos hablado de ellas, están en esa posición. Hace poco leí un libro muy interesante al respecto, pues de cómo puede incluso estar hasta cogido con pinzas los propios fondos de gestión pasiva que tienen tanto peso en este tipo de compañías, que en un momento dado que haya salida de estos negocios de venta de acciones y que la gestión pasiva también tenga que hacer venta porque los propios inversores están nerviosos, pues puede haber una caída muy fuerte, algo parecido a lo que pasó en 2022. Con lo cual, ahí decía diferenciar, porque claro, una cosa es lo que el mercado puede hacer y otra cosa es lo que determinados activos en el mercado cómo pueden comportarse. Hace poco estuvo Francisco Burgos aquí con vosotros y hablasteis del momento del value. Y yo creo que es un hecho claro que en los últimos meses el comportamiento de las acciones consideradas value está siendo mejor, y que además los ratios, las valoraciones a nivel de PER, a nivel de sobrevaloración sobre su media histórica, en definitiva, distintos ratios que justifican de una manera matemática y estadística lo que nosotros vemos en las valoraciones de las compañías, nos hacen pensar que el value puede tener un comportamiento bastante bueno independientemente de lo que haga el mercado, independientemente de lo que pase con la economía, independientemente de los tipos sigan altos. Podemos comportarnos bien. Entonces, a la hora de defender o de proteger tu patrimonio, una forma es, oye, pues cubro lo que es la inflación, y otra forma es, le saco un 6, un 7%. Pues ese es el objetivo que tenemos nosotros. Es decir, que si estamos en una inflación del 4%, nuestros fondos puedan alcanzar un 10, un 11% de rentabilidad anualizada en los próximos 7 años, 8 años, 10 años. Y ahí es donde estamos, con lo cual hay oportunidades y desde luego en Cobas consideramos que la cartera está preparada, a pesar de que se ha comportado muy bien en los últimos años, a hacerlo muy bien. Sí, a mí me gustaría comentar, porque mañana entiendo que lo vais a abordar. Normalmente en este tipo de conferencias anuales se suele echar la vista atrás de cómo ha ido el año, ¿no? Es decir, bueno, pues este año las rentabilidades han sido estas, inversiones, errores de inversión, las tesis que han tenido más éxitos, analizar algún sector o alguna compañía en concreto, pero me gustaría que nos dieras tu visión a futuro, más que lo que ha pasado en las carteras. En el último año, los fondos de Cobas han registrado una evolución absolutamente espectacular en los últimos tiempos. Estas subidas, o sea, ¿cómo veis la cartera en estos momentos? ¿Sigue siendo barata, con potencial atractivo, a pesar de las fuertes revalorizaciones que se han producido en los últimos trimestres? Comentabas el año pasado, estamos hablando de rentabilidades de 2 dígitos. Entonces, y ya si nos vamos a mínimos del año 2020-2021, las rentabilidades han sido mucho mayores. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo veis ahora mismo la cartera actual y hasta qué punto estáis haciendo rotación? Pues mira, mañana se va a contestar tu pregunta. Lo sé. Se va a contestar. De hecho, hemos hecho algo diferente a otros años, que se va a ver esa rotación de los negocios que lo han hecho bien, cómo se han comportado y qué hemos vendido. De hecho, una de las cosas que sí os puedo contar, que ya lo hemos mencionado alguna vez, es que hemos reducido la posición en el sector energético, tampoco una barbaridad, pero bueno, en el último año y medio, pues ha pasado de un 34% a aproximadamente un 28%, ¿no? A primer trimestre de este año, que es una reducción donde realmente hemos rotado más, ¿no? En ese sentido, porque son compañías que lo han hecho muy bien y ya ha llegado un punto en el que hemos ido saliendo, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos negocios que en cartera, con ese comportamiento, pues hemos ido vendiendo de forma paulatina. Algunos de esos negocios tampoco se han comportado bien y hemos ido vendiendo porque hemos encontrado otros que tenían mayor potencial. Algún ejemplo daremos también mañana. Y lo que vemos con esto es decir que la rotación que hemos venido haciendo y tal y como está la cartera ahora, que a pesar de que hemos vendido algunas posiciones, aproximadamente te podría decir del top 15, pues una tercera parte, a lo mejor ha ido ya vendiéndose o reduciéndose en el último año y medio, mantenemos todavía las posiciones más importantes con pesos muy relevantes. Compañías como Golar, como Babcock, como Currys, como Cheer, siguen siendo pesos muy relevantes a pesar de que se han comportado bien, porque todavía tienen mucho potencial, en todos estos casos más del doble. Con lo cual, conociéndolas bien, teniendo ya la posición construida, no vamos a vender eso para irnos a otros negocios que además no tienen tanto potencial, ¿no? De esta manera, creemos que la cartera, a pesar de que se ha comportado muy bien desde el año 2020,
tiene todavía mucho recorrido. Los potenciales de revalorización, que al final es un dato que nosotros podemos tomar, pero no quiere decir que se vaya a cumplir, pero sí que es la infravaloración que hay del precio actual del fondo al valor objetivo que tiene cada una de las compañías que componen el fondo. Pues estamos consiguiendo incrementar ese valor objetivo del fondo a pesar de las subidas, porque el mercado también nos va dejando algunas oportunidades para ir incrementando en cartera, desde compañías de educación como ha podido ser Academedia, que algo se ha incrementado, algunas nuevas que están entrando en cartera poco a poco, porque como veréis mañana en ese proceso inversor vamos a comentar también cómo se construyen las posiciones. De alguna manera la cartera está preparada para seguir tirando hacia arriba, hablando maripronto, porque realmente los negocios que veníamos teniendo en cartera siguen teniendo muchos de ellos bastante recorrido. Los catalizadores de algunos de ellos, como por ejemplo Golar, no se están produciendo o están a punto de caramelo de que se produzcan, que puede dar un plus más de rentabilidad incluso a corto plazo. Y además, ahora que ha sido la época de resultados de las compañías, se han ido confirmando en prácticamente todas por las expectativas que teníamos de ellas, ¿no? Y eso nos hace estar muy convencidos y tener mucha confianza en que la cartera se va a seguir comportando bien. Entonces, bueno, a un inversor que nos esté escuchando, a un potencial inversor, realmente los fondos en los próximos 6, 7 años, si todo va como debería y no tenemos ningún evento a nivel mundial que afecte de forma radical a los mercados, ¿no? O sea, un COVID, etcétera, podríamos estar hablando de poder multiplicar por 2 las inversiones, ¿no? O sea, esa rentabilidad escalada del 10-11% anualizado es perfectamente factible y a partir de ahí, pues tanto en la cartera internacional con mayor potencial como en la cartera ibérica, que también tiene un potencial interesante. Algunas cosas quiero comentar acerca de lo que has dicho. 6-7 años planteabas tú ahora como plazo para que los potenciales se alcancen y se pueda hasta duplicar a lo mejor la inversión. Ese es, por ejemplo, el tiempo que ha invertido la cartera, muchas de las posiciones que están ahora tirando de esa locomotora en dar sus frutos. Y me refiero, por ejemplo, pues a Dixons, me parece, ¿no? A Sí, Currys. También está por ahí Chirp, seguramente, o también Babcock. En fin, que es que el value exige paciencia. Y luego, otra cuestión que has hablado de la composición, la gestión de la cartera. Y has dicho que el valor objetivo de alguna acción muchas veces no se alcanza y no es que sea algo malo, ¿no? Entonces, yo sé que esto tiene que ver con el tema, con el concepto del coste de oportunidad. Hay en el banquillo ya calentando jugadores que pueden a lo mejor... Explícanos un poquito cuál es esa razón por la que a veces decidís que la posición no llegue a su valor objetivo para meter a otro jugador fresco y que empiece a correr. Todo se basa en el margen de seguridad, ¿no? Al final, que es un poco la inversa del potencial de revalorización. Si tú tienes una compañía que crees que vale 100 y la has comprado a 50, en ese momento tú también lo que calculas es, oye, ¿qué posible bajada tiene esta compañía, ¿no? Es decir, si ahora el mercado cayese, si fuesen mal sus ventas, si tuviese un problema porque a lo mejor la deuda asociada no pudiera acudir a ella, ¿hasta dónde podría irse, ¿no? Que es un ejercicio difícil, pero que, bueno, de alguna manera se hace. Siempre y cuando tú vayas acercándote al precio objetivo de una acción, su margen de seguridad cada vez es mayor también. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que intentamos es siempre buscar en los negocios que ese margen de seguridad nos permita, por un lado, si viene un mercado bajista, proteger nuestra cartera, que ese margen pues no tenga un margen de más del 50%, digamos, y luego en cuanto al potencial de revalorización, que sí que tenga una posible revalorización de más del 100%, que es la media más o menos de las compañías que hay en cartera. Entonces, si esa acción se va acercando a ese 100%, evidentemente va a tener un margen, si nuestro precio peor, digamos, está más abajo, su margen de caída va a ser menor en principio, ¿no? Pero también su potencial subida va a ser menor. Entonces, nosotros lo que buscamos siempre es tener, por un lado, una ecuación de que sean compañías seguras y que veamos que de alguna manera, incluso con un mercado bajista, nos permita ser defensivos, por decirlo de alguna manera. Tener también esa revalorización a futuro a través de otros negocios que sí tienen ese doble o ese 100% o un 80% o tienen unas mejores expectativas, ir vendiendo poquito a poco esta compañía que se va acercando a su precio objetivo para ir comprando otra compañía que sí te esté dejando ese margen de subida, ¿no? O sea, realmente ese es el trabajo. Muchas veces renunciamos a potencial porque preferimos tener más margen de seguridad y otras veces renunciamos a margen de seguridad porque queremos tener mayor potencial.
dependiendo de los casos, que no solo depende de estos factores, depende de otros, depende de si son compañías que tienen deuda, depende de la visibilidad que tengamos de los flujos de caja a futuro, depende también del tipo de negocio, si es cíclico, si es defensivo, si está a lo mejor ahora ligado a materias primas, pues también te pueden ayudar otros factores, como por ejemplo, pues ahora el cobre, por ejemplo, está subiendo de una manera disparatada, pues el Atalaya Mining, que es una posición principal tanto en nuestra cartera ibérica como internacional, pues con el precio del cobre a $5, pues prácticamente en vez de a per 6, 7, que es lo que puede cotizar la empresa con un precio normalizado de $3,5, estamos hablando a lo mejor de per 2, per 3. Solo por un puntual subida del precio del cobre que se ha producido en 2 meses. Que eso evidentemente la compañía no lo está recogiendo todavía en ingresos, pero en el momento que lo haga su EBITDA todavía se puede disparar más, ¿no? Y eso al final en valoración se tiene que ver. Son potencialidades que están ahí y que también tienes que tener en cuenta muchas veces con las compañías, no solo el potencial o el margen. ¿Cómo casa, Carlos? Porque me interesa y es algo que has comentado que vais a tratar en la conferencia de mañana, que es algo nuevo, que es el tema de la composición de las carteras, cómo se van construyendo las posiciones, un poco la metodología, el proceso de inversión que hacéis dentro de la gestora. Pero ¿cómo casa eso con el comportamiento que en muchas ocasiones tiene la inversión value? Me explico. Normalmente hay empresas values que precisamente por estar infravaloradas por el mercado, por no ser muy seguidas, por ser tesis de inversión en donde la perspectiva del mercado es especialmente negativa, pesimista, de forma absolutamente exagerada. Cuando el mercado reconoce el potencial, lo suele reconocer de golpe. Es decir, acabas de poner el caso del cobre, ¿no? De repente sube el cobre de forma sustancial y a veces se produce una fuerte revalorización de ciertas compañías. ¿Cómo casa eso con, y corrígeme si me equivoco, la construcción de carteras mucho más pausada que lleváis a cabo la cartera? Es decir, vosotros desde Cobas no cogéis y decís vamos a comprar una posición de golpe y de una tacada, sino que vais construyendo posiciones de forma paulatina, constante, progresiva durante bastante tiempo. Eso tanto en compras como en desinversiones, como en ventas. ¿Cómo casa eso? A ver, porque entiendo que no será fácil. No lo es. De hecho, has puesto el ejemplo de Atalaya, pero para que también, y lo hemos comentado aquí, yo creo la última vez que estuve el año pasado a finales, en el programa de cierre del año, el EGNOR. El EGNOR es una compañía que además en la historia de la inversión del equipo de Francisco García Palames y compañía han sido negocios que a lo mejor has tenido 7, 8 años en cartera y de repente un año te sube un 100%, ¿no? Y en el EGNOR pasó el año pasado y sigue siendo una posición importante en nuestra cartera porque sigue teniendo potencial, porque realmente tiene unos negocios de gran valor añadido y el mercado pues consideramos que no reconoce todo lo que hay, ¿no? Dicho eso, la construcción es muy lenta. Primero, hay varios factores. No sería lo mismo tener un fondo con un tamaño, un patrimonio menor, en el cual pues, tú puedes construir una posición de un 2, de un 3% fácil, porque son pocos millones de euros, digamos, que ya tener fondos en los que tienes, pues prácticamente en el caso de la estrategia internacional nuestra, pues estamos hablando de 1.600, 1.700 millones prácticamente, ¿no? Entonces, eso a la hora de replicar además en las carteras de Cobas Selección, Cobas Internacional, si quieres añadir en Cobas Grandes Compañías, nuestro fondo de inversión libre Cobas Concentrados, los planes de pensiones, es decir, todo eso al final tú tienes que ir construyendo la posición en todos estos vehículos. Si tú de alguna manera entras de golpe, vas a subir tú el precio, porque vas a tener que comprar en el mercado prácticamente lo que hay. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, también nos gusta hacer las cosas despacio y poco a poco para tampoco de repente que el mercado vea, oye, ¿qué está pasando aquí? Y todo el mundo empieza a comprar y también te dispare el precio de la acción y no la puedas comprar tú y hacer una posición relevante, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese proceso. Diría además, y lo vamos a comentar mañana, pero que para llegar al 1% de una posición pueden pasar bastantes meses en un momento dado. Dependerá también de la liquidez que haya en el mercado. Evidentemente no es lo mismo construir una posición de Telefónica que construir una posición de Miquel y Costas, ¿no? O sea, al final el free float que hay en el mercado es muy distinto, ¿no? Y puedes hacer algunas cosas u otras dependiendo de eso también. Pero nosotros tenemos muy claro que ese proceso tiene que ser despacio y no solo por que puedas mover el precio de la acción o no, sino también para ir teniendo claro
todo digamos, el análisis que hemos hecho alrededor de la compañía y tener todavía más certidumbre en que la valoración, el precio objetivo que tenemos de ese negocio se va cumpliendo, porque al final el tiempo en esto también ayuda mucho. Es decir, oye, las presentaciones de resultados, las reuniones que podamos tener con el equipo directivo, con antiguos empleados, con la competencia, pues todo eso también con el tiempo vas construyendo, digamos, la historia, ¿no? del negocio. Y eso te puede ayudar muchas veces también a construir mejor o peor una posición. Y cuando ya ves las cosas muy claras, es decir, como decía antes, ves una visibilidad clara en los flujos de caja, ves que la compañía no tiene deuda, que tiene un roce elevado, que además pues el potencial de valorización que tiene la acción es alta, pues ya te planteas irte a un 3%, a un 4%, a un 5%. Ya empiezas a plantearte concentrar, pero para eso puede pasar incluso un año o más, ¿no? Es decir, que eso hay que medirlo muy bien, primero porque te defiende también de posibles errores de inversión, que tú empiezas a comprar algo y de alguna manera te equivoques y hayas construido una posición muy rápida y luego, pues, como se dice vulgarmente, te la comas con patatas, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con eso y por eso el proceso tiene que ser pausado, a pesar de que el value muchas veces, como bien has dicho tú, sucede de golpe. Por eso lo que hay que intentar buscar son compañías que están infravaloradas, intentar construir la posición y que tampoco el mercado, a lo mejor, pues tú alarmes o alertes de, oye, que esto está barato, aunque mira, a pesar de ello, en estos últimos años nosotros llevamos las posiciones en las compañías que tenemos en cartera 6-7 años y tampoco ha habido en ese sentido subidas de golpe, ¿no? Porque, bueno, había otros sectores que estaban más de moda, ¿no? Pues esto pasa, de repente un sector se vuelve de moda o una compañía hace algo bien y te sube un 100%. Además, Manolo, si quieres saber los secretos del equipo inversor, tendrás que ir mañana a la reunión con inversores. Obligada. Y además, si quieres ver de telonero a Carlos hablando de Euroinvestor, pues también hay que ir mañana. Así que ya lo saben, cita ineludible para mañana, para todos aquellos que quieran seguirla a través de internet. El que sea partícipe y no se haya apuntado, pues no sé si le va a quedar alguna plaza para ir en directo y en cualquier caso en ese enlace para poderlo ver en directo. Carlos, muchas gracias, nos vamos a ir a la tertulia, pero te quedas un ratito, ¿no? Encantado. Quedan los últimos minutos del programa, vamos a hablar, pero ya vamos a hablar más del chau chau de mercado, de las modas y a ver cómo lo veis también vosotros desde Cobas. Nos vamos una pausita y seguimos con la tertulia. Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia, seguimos Manuel, Domingo, Luigi y Carlos, que se ha quedado con nosotros también para hablar de actualidad. La verdad que la actualidad, decía yo al principio del programa, pasa sin duda alguna por la política de los bancos centrales, los tipos de interés, pero yo os confieso que estoy harto ya de este tema. Todas las mañanas con Federico Jiménez Los Santos en la apertura de la bolsa, que si los analistas creen que habrá más, que habrá menos, que ahora el mercado ya ha descontado una bajada, que si había descontado 3, que ahora tiene que ser solo una. La verdad que me tiene muy harto, pero hay muchos temas encima de la mesa que a mí me gustaría comentar y que comentáramos hoy, aunque ya quedan pocos minutos de tertulia. Pero tenemos por un lado, ¿qué está pasando con los commodities? Tenemos ahí el oro que ha estado en máximos y sigue estando en máximos, y aquellos que tienen muy elaboradas las tesis sobre oro lo ven todavía más arriba de como está ahora. Punto 1. Punto 2, los cereales también marcando máximos. Tenemos el trigo en máximos del año. Tenemos el cobre, comentabas tú antes, Carlos, que también está ahí. ¿Qué le está pasando a las materias primas? En tiempo de tribulaciones la gente se arrima a lo que se puede tocar y se puede pesar y se puede poner en una romana, ¿o cómo va esto? ¿Creéis que responde a algo o simplemente es circunstancial? Yo creo que responde, ahí es la clave es oferta. O sea, el oro tiene su propia tesis, ¿no? Pero exacto, y yo creo que ahí ya lo hemos tratado en alguna ocasión de la mano además de uno de los grandes conocedores de la materia del oro, que es Gustavo Martínez. Yo creo que el tema de las materias primas está sucediendo un poco lo que venía pasando en los últimos años, al igual que estaban los precios absolutamente hundidos. Pues ahora están repuntando en distintos ámbitos debido a que se produce una escasez de oferta bastante sustancial. En algunos casos, hombre, aquí Carlos estaba comentando el tema del cobre. Claro, es que el tema del cobre, lo hemos tratado años atrás, ya no es de ahora, sino de años atrás, una enorme ventana de oportunidad en mineras de cobre a precios donde estaba la materia prima a precios absolutamente hundidos, porque el mercado descontaba que se iba a producir una recesión o un estancamiento y por lo tanto el precio del cobre y de otras materias primas estaba
gravemente castigado. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Lo que se está viendo de forma similar a lo que hemos tratado en alguna ocasión con el tema de los vehículos de motor, el tema de la electrificación, etcétera, ¿no? Muchos daban ya por muerto el petróleo. La demanda de petróleo sigue aumentando. ¿Y por qué sigue aumentando la demanda de petróleo? Porque por mucho que algunos países apuesten por electrificar su parque automovilístico, en India no van a comprar masivamente coches eléctricos Tesla. Van a comprar coches de combustible y por lo tanto la demanda de este tipo de materias primas va a seguir aumentando. Es que muchas veces las tesis que maneja el mercado son tesis erróneas y desde este punto de vista yo creo que ha pasado un poco con las materias primas, que han infravalorado la fuerte demanda que tienen este tipo de productos. Mira, estamos aquí, Domingo y yo, curioseando otra materia prima que ha estado denostada, ha estado pues ahí entre las sombras o sea, lo pronunciabas la palabra y daba miedo, la gente se echaba las manos a la piel, ya pensaba que se le empezaba a caer a tiras el uranio. El uranio ha multiplicado, Domingo. Sí, por 3 en los últimos 5 años, un ETF sobre uranio, no veo ahora exactamente cuál es la composición, pero nos imaginamos pues las principales empresas del sector, por 3 el precio desde justo antes de coronavirus, finales de 2019, llama la atención. Es verdad, a ver, yo con las materias primas, aquí hay dos cuestiones importantes, que una es el mercado global de materias primas como que es verdad que en general la tendencia pues puede ser alza, pero luego también es lo que ocurra con cada una de ellas. Decías el trigo, es que el trigo es una materia prima que te puede venir pues desde la guerra de Ucrania, tanto Rusia como Ucrania, dos productores exportadores, trigo, maíz, de muchas de estas materias primas agrícolas, hasta una mala cosecha en algún punto del planeta, pues que puede hacer que suban los precios. En el caso del cobre, las regulaciones políticas que se están impulsando están llevando a que mucha gente vea que el cobre va a ser una de las grandes materias primas, y yo que siempre digo que nunca nos vamos a quedar sin recursos, porque siempre la imaginación del ser humano va a ser más que suficiente para ir cubriendo los huecos de aquellas materias primas que puedan faltar o para ir inventando nuevas formas de desarrollarnos. En general no nos van a faltar recursos, pero que puntualmente en un momento determinado haya escasez de una materia prima es lo más normal del mundo. Y ahora con el cobre se está impulsando un crecimiento, un uso masivo de esa materia prima, porque la tecnología que tenemos ahora mismo la requiere. Y yo veía antes en redes sociales alguien que decía que necesitaríamos para las próximas décadas sacar más cobre del que nunca habíamos sacado previamente, y creo que era 1,5 veces más cobre del que ahora mismo sabemos que existe. Entonces, claro, es lógico que el precio de la materia prima te suba porque es una pura cuestión de escasez. La necesitas para muchas cosas y da la sensación de que ahora mismo a un precio razonable para los niveles en los que estaba negociándose en el mercado no hay, con lo cual la gente pues empieza a demandar más y te sube el precio. No quiero... Estamos entrando ya a la recta final, nos quedan apenas 4 minutos de programa, y otro de los asuntos de actualidad que tenía yo encima de la mesa es uno que llevamos prácticamente todo el año tratando de manera periódica, y es el caso de Grifols y los ataques que ha estado sufriendo por parte de la firma Gotham City. El primer ataque fue brutal, es una firma bajista que publica su análisis, se pone en corto en una compañía y cuando parece que la ha hundido, pues hace caja y ve si la termina de hundir o no. En algunos casos, pues terminó con esa compañía, pero en el caso de Grifols parece que no solo no termina, sino que con cada sacudida termina haciéndola más fuerte, porque las últimas noticias que hemos tenido esta semana es la entrada de inversores institucionales importantes construyendo posiciones en Grifols. Yo sé que Grifols era una de las compañías que teníais en cartera en Cobas. ¿Cómo lo habéis vivido? Y si nos puedes contar un poco, pues no sé, cómo estáis afrontando estas intentonas de Gotham, que parece no cansarse, ¿no? Continuamente intenta arrojar dudas sobre la empresa. Mantenemos posición en nuestra cartera ibérica y en nuestra cartera de grandes compañías, porque consideramos que a pesar de todo lo que ruido que ha habido alrededor de Grifols,
sigue siendo una compañía que lo puede hacer bien en el futuro, que tiene potencial y no hemos deshecho posiciones. Al contrario, tiene un peso relevante en la cartera ibérica, está dentro del top 10 y en la cartera de grandes compañías también está dentro de ello, ¿no? Además, nosotros tenemos varias farmacéuticas en cartera, tanto en la cartera ibérica, también Almiral, como en la cartera internacional alguna otra, y consideramos que Grifols, a pesar de todo lo que ha sucedido con ella, pues estamos muy tranquilos con ella, la verdad. Que luego en el futuro puede pasar algo, pues ya veremos. Y déjame que haga 2 apuntes. Habéis comentado antes el tema de la energía y las materias primas. Por un lado, el problema es de oferta. O sea, eso es algo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años. Manuel lo ha comentado. Yo creo que hay que enfocarse ahí, no tanto en la demanda, sino en la oferta. Se ha hecho poca o se ha producido poca inversión en sectores como el petróleo, el gas, el propio cobre, y eso ahora lo estamos viendo. Y no hay que olvidar que esto también, además, mañana en la conferencia tenemos hay una parte hablando del entorno económico, etcétera, de la demanda de energía, que bueno, comentabais, ¿no? Hacia dónde puede ir en los próximos años, centradas en el coche eléctrico, con el petróleo, pero es que hay más. O sea, estamos hablando de que de cara a los próximos 20 años, 30 años, más de 4.000 millones de las personas más pobres del planeta van a multiplicar por 2 sus necesidades de energía. Y es que esto, yo creo que hay mucha gente, o no sé si muchos políticos, o que no se está valorando realmente de esas necesidades que se van a producir. Y por ahí esa escasez de oferta, sin duda este problema no parece que se vaya a solucionar pronto, sino que todavía se puede agravar más como no se hagan las inversiones correspondientes. Pues Carlos, te agradezco esa reflexión. Lástima que nos hayamos consumido ya todo el tiempo. Aquí es problema de tiempo, ni de oferta ni de demanda. Esperemos poder satisfacer la demanda que tenemos, y por eso traemos a gente como Carlos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. A vosotros. Mucha suerte mañana, que no la necesitáis porque lo hacéis siempre fenómeno. Gracias. Y en cualquiera de los casos, ya que te encargas tú de ser el telonero, que coseches tanto éxito como los protagonistas. Muchísimas gracias. Bueno. Domingo, muchas gracias a ti también por estar con nosotros una semana más. Manuel, igual, de trinchera en trinchera, y tiro porque me toca. Pronto te veremos de nuevo por aquí. Y Luis Alberto Iglesias, Luis desde Value School, muchas gracias a ti también. De nada. Y a todos ustedes, señores oyentes, como siempre les decimos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos una semana más. Les estamos preparando asuntos de su interés para la semana que viene, y hasta entonces, sean muy felices, amigos.